Muy bien. Vamos con esta parte de hemostasia. Sé que es un esfuerzo importante el que hacemos, pero tenemos que tratar de avanzar. Me alegro de no estar sola, de que me estén acompañando. Muy bien. Nos queda entonces para hemostasia el factor sanguíneo, que es la coagulación sanguínea, que dijimos que es la coagulación en realidad del plasma. Tenemos entonces, desde Silverton, una simplificación de este proceso. En la fotografía que hay debajo se observa cómo se ha formado una trama de fibrina que está pseudocoloreada de rosa, que a su vez va favoreciendo la captura de glóbulos rojos, en su gran mayoría son glóbulos rojos, pero también va a haber blancos y plaquetas, aunque no las veamos, y grupos de plaquetas activadas y agregadas, y todo ello, digamos, trayendo una activación en círculo vicioso de feedback positivo de mayor cantidad de fibrinógeno pasando a fibrina, estableciendo el coágulo. En la parte de arriba, en el esquema de arriba, observamos un equilibrio que dice que al medio tenemos la formación de un coágulo, es decir, la conversión del fibrinógeno en su polímero de fibrina. Mientras que a la izquierda tenemos la coagulación, la procoagulación, que depende de todos los factores que ayuden a que el fibrinógeno circulante en el plasma se transforme en fibrina. Y la catálisis de esta conversión la realiza una proteína enzimática activa que es la trombina. Para activarla y formar la trombina activa necesitábamos que haya en el plasma protrombina liberada por el hígado. Entonces, esto es como un ABC que hay que saberlo de entrada muy claramente. La procoagulación es la transformación del fibrinógeno que está soluble en fibrina, trama insoluble, llevado a cabo por la trombina. La trombina aparece en el momento para formar el coágulo, quiere decir que antes no estaba. Era protrombina que se transformó en trombina. El coágulo dura lo que deba durar entre el equilibrio, entre este sistema que favoreció su formación, el sistema procoagulante, y el crecimiento del sistema fibrinolítico o el que deshace los coágulos, que está compuesto por la enzima plasmina que degrada a la fibrina, o sea, a esta fibra las rompe, liberando fragmentos cada vez más pequeños, deshaciendo la trama del coágulo. Entonces, la plasmina forma parte del sistema de la lisis de la fibrina o sistema fibrinolítico que libera entonces los fragmentos cada vez más pequeños de fibrina y deshace el coágulo. Pero la plasmina está en poca cantidad en nuestro plasma. Hay, sí. Pero en el momento en que se estableció un coágulo, va a aumentar la plasmina. ¿A partir de quién? Del plasminógeno. Siempre los precursores terminan en ógeno, ¿sí? Fibrinógeno, plasminógeno. ¿El plasminógeno circula siempre en nuestro plasma? Sí. ¿Quién lo libera? El hígado. El plasminógeno, ¿cuándo se transforma en plasmina? Cuando se lo active. El plasminógeno, entonces, circula inactivo en el plasma, pero actúa fundamentalmente cuando ha habido coagulación. ¿Cómo? Activándolo. ¿Quién lo activa? Sustancias que se denominan activadores del plasminógeno. Si ustedes observan ahí, dice TPA, porque los mayores liberadores de activadores del plasminógeno son los tejidos. Por eso
van a escuchar hablar muchísimo en laboratorio cuando hay problemas de procoagulación, coagulaciones masivas, etcétera, etcétera, del TPA, activador de plasminógeno tisular, y porque han sido los tejidos los dañados, entonces el activador de plasminógeno es liberado ante las lesiones, células rotas o que algo las mata, o necrosis, etc. Entonces el plasminógeno se activa, se forma la plasmina y comienza la liberación o el deshacer los coágulos del sistema a través del sistema fibrinolítico. Bien, esta es la cascada de coagulación como la presenta Silverton. Y yo les voy a mostrar también cómo la presentamos nosotros en el apunte. Y en otra presentación, otro esquema. Ustedes apréndanselo del cual más les guste y entiendan mejor. Esto no es lo importante es que lo entiendan, lo puedan hacer un gráfico en su mente y que puedan primero hablar de la cascada de coagulación de una forma bien general, no perdiéndose de lo grande, y luego entrando a los detalles. Entonces, ¿cómo analizamos esta cascada? Primero, no nos olvidemos que estamos en el plasma y en el daño de un tejido donde se ha dañado algún vaso. Entonces, actuó el factor vascular, actuaron las plaquetas con el trombo blanco, y falta esto, que sería la coagulación sanguínea, o sea, el endurecimiento o aumento de la viscosidad del plasma. Imagínense que tenemos como una Y acá, como una Y, ¿sí? La Y, esta tiene dos vías posibles, que serían los dos brazos de la Y, pero las dos formas o vías, llamadas vía intrínseca y vía extrínseca, terminan las dos ¿en qué? En este final que es formación de fibrina y formación de fibrina estable, que sería la formación del coágulo. ¿Cómo llegamos hasta ahí? La sangre circulaba tranqui, ocurrió algo, se activaron las plaquetas, etcétera, etcétera, y algo detonó la coagulación o la cascada de reacciones de la coagulación. Ese algo puede provenir de algo liberado ahí mismo en el plasma, que sería la vía intrínseca. ¿Por qué? Porque es intrínseco al plasma. El plasma tiene todo para coagular, solo hace falta que desencadenemos la cascada de coagulación propia o intrínseca del plasma. Vía intrínseca, propia del plasma, que tiene una cascada de reacciones para llegar a este estado de formar fibrina estable en un coágulo. Vía extrínseca, no es propia del plasma, viene de afuera del plasma quien desata la coagulación. Por eso, cuando decimos la vía extrínseca, normalmente nos estamos refiriendo a factores tisulares, propios de las células o de los tejidos en donde está este vaso. Una vez aclarado esto, tenemos esta Y, digamos, decimos, hay dos vías y esto que sería la vía común. O sea, lo que ambas vías tienen siempre las dos como final de esta coagulación. Vía común, vía final común, como le quieran decir, terminan las dos iguales. Comencemos entonces con la vía intrínseca, que es la más conocida, o la que más nos cuesta también. En la vía intrínseca resulta que algo propio de este plasma, la aparición de una sustancia, la activación plaquetaria, etcétera, etcétera, hizo que una sustancia que circula siempre en el plasma, inactiva, dormida por decirlo así, que le llamaron el factor 12, porque lo descubrieron después que los otros, se activa cuando se queda el colágeno expuesto, las plaquetas liberan sus ADP, su calcio, etcétera, etcétera. Algo sucede que el factor 12, que estaba de una forma en la molécula, se activa y pasa a la forma activa.
Entonces decimos así, primera reacción, el 12 o factor 12 del plasma inactivo pasa a 12 activo. Primera reacción de la cascada. El 12 activo antes no estaba, apareció. Entonces, ese 12 activo juega a la mancha y se choca con muchas moléculas en ese plasma ahí hasta que se encuentra con a quien lo puede tocar, manchar, que es a este factor, que es el 11, que figura o está en el plasma inactivo. Por eso está acá inactivo en blanco. Pero cuando el 12 activado se encuentra con el 11 inactivo, lo activa. Entonces vamos a tener a alguien que antes no estaba, que es el 11 activo. No solamente se tienen que juntar el 12 activo con el 11 inactivo, sino que además tiene que haber calcio suficiente. Si no, no vamos a tener 12 activo y acá se corta. Si no hay calcio o no hay 11, esto se corta acá. No vamos a llegar a coagular. Fíjense que hasta ahora necesitábamos que haya un 12 inactivo, que se active, que haya un 11 inactivo y calcio. Y recién estamos en este paso. Cuando hemos activado 11, el 11 tiene, de nuevo, se choca con todos los anteriores y muchos más y no pasa nada. Hasta que se encuentra con el 9, inactivo. Ellos se reúnen y en presencia de nuevo de calcio van a formar el 9 activo. ¿Cuánto? Y depende de cuánto 11 activo, 12 activo hubo, calcio, etcétera, etcétera. Si la cantidad es suficiente del 9, en presencia de otra sustancia que tiene que estar también en suficiente cantidad, que es el 8, se va a formar esta reacción que ya pertenece a la vía común y que es la conversión de un 10 inactivo en 10 activo. Esta es clave porque inicia la vía común. El pasar el 10 inactivo a activado, en presencia de calcio y de fosfolípidos, en general liberados por las plaquetas de sus gránulos, tenemos 10 activos, y para que haya 10 activos en cantidad, tenía que haber 10 inactivos circulantes, 8, 9, 11, 12, calcio. Todo esto para llegar a tener una cantidad de 10, suficiente para continuar con la vía común. ¿Cómo nos aprendemos hasta acá esto? Bueno, como una reglita. Invéntense algo para poder decir 12, 9, 11, 10 y así seguir esta cascada de reacciones. 10 activo es el único que puede actuar enzimáticamente para transformar la protrombina circulante en presencia de calcio y fosfolípidos y factor 5 en trombina. O sea, hace que la protrombina se transforme en trombina. La palabra nos está diciendo trombina, trombo. La trombina es, además de que hace feedback positivo, ayudando a que más 11 se transforme en activo, es la que promueve el coágulo, trombina, trombo, transformando el fibrinógeno, esas fibritas proteicas libres, solubles, en fibrina, o sea, una fibrita más larga que todavía es soluble, fibrina soluble. No alcanza a formar trama de fibrina, pero ya está polimerizando. Y luego, cuando la fibrina se encuentre con el 13 activado, va a polimerizar en fibrina insoluble o fibrina estable, como vimos en la fotito. También se requiere calcio.
Y para esta última reacción, o sea, para formar este 13 activo, hizo falta 3 inactivos y la trombina de nuevo. O sea, la trombina forma la fibrina y además ayuda a estabilizarla con el 13. Vía común, toda esta parte. Entonces, cuando tengamos que describir en general la cascada de coagulación, decimos, el plasma ya tiene todo para coagular solo. Cuando algo activa el primer factor, el plasma solo hace una cascada de reacciones que, si están todos esos factores en suficiente cantidad, incluyendo como factor de coagulación al calcio también, los fosfolípidos liberados por las plaquetas, y funcionan bien todas las retroalimentaciones positivas, etcétera, etcétera, vamos a llegar a tener un factor 10 activado que va a ayudar a la coagulación. ¿Cómo? Haciendo que aparezca trombina, que hará que aparezca fibrina. ¿Sí? Y al aparecer la fibrina y estabilizarla o hacerla insoluble, tendremos un coágulo. Hasta ahí tenemos sin mucho detalle. También está la vía extrínseca. La vía extrínseca aparece en general porque los factores de las células o tisulares aparecen activando al factor 7 inactivo, transformándolo en 7 activado o 7 activo, y allí este factor 7 activado necesita la conjunción con lo que llamamos el factor 3, que hasta ahora no lo habíamos nombrado, y entonces solos, sin todos los otros que hemos visto antes, el 12, el 9, el 11, van a hacer que aparezca el 10 activo, la vía final común o vía común de la coagulación. Apareciendo entonces de la protrombina a la trombina, del fibrinógeno a la fibrina, y con el 13 la fibrina estable. O sea, los tejidos hacen coagular la sangre, y si no, el propio plasma, mientras se active el 12, también puede arrancar la vía intrínseca y coagular. También aclaro que entonces el calcio y los fosfolípidos primero eran descritos como necesarios sin saber muy bien qué, pero son factores de la cascada de coagulación, o sea, son considerados factores de la coagulación. En el Silverton van a tener este cuadro que resume también cuál es el factor que aporta la función plaquetaria y la coagulación. Entonces, acá no solamente están los del plasma, son todos los que ayudan a la función plaquetaria, por eso está el colágeno, que sería obviamente de matriz extracelular, activa las plaquetas, ¿no es cierto? El papel es justamente provocar la activación y adhesión plaquetaria, pero luego tenemos otros liberados por plaquetas como la serotonina y otros que ya están en el plasma, que tienen numeritos o nombres. Los mismos numeritos romanos que hemos visto recién son nombres también, porque así se los describía según su descubridor, etc. Uno es el factor von Willebrand, que van a tener como B corta WF, conocido así, que es liberado por el endotelio del vaso, que también se libera con exposición al colágeno, etc. El ADP, liberado desde las plaquetas, lo que hace es hacer que las plaquetas se activen más, otras, y también ayuda a la formación de protrombina a trombina. O sea, favorece la agregación plaquetaria y luego la cascada. Hay otro activador plaquetario conocido como PAF, por sus siglas también, que no solamente viene de las plaquetas, sino se puede considerar una interleuquina, porque también la liberan los glóbulos blancos.
ayuda a activar más plaquetas, agregar las plaquetas, y favorece que se aquieten los líquidos en el tejido, entonces favorece la tumoración, la inflamación. Si recuerdan, las plaquetas hacían las vías del ácido araquidónico. Entonces, las plaquetas hacen la transformación de ácido araquidónico a tromboxanos, tromboxano A2, prostaglandina, etc. En este caso, los tromboxanos A2 se originan del fosfolípido de la membrana de la plaqueta, como corresponde, es liberado durante la activación, entonces ayuda a activar las plaquetas y agregarse. En el vaso le ayudan a la vasoconstricción. Bueno, y así, no les voy a dar el otro porque ya es un poquito más complejo para ustedes, pero convengamos en que las plaquetas con todo eso y están contribuyendo. Y acá están los factores plasmáticos, o sea, los factores de la coagulación puro, los de los numeritos romanos, con sus, en este caso, sus nombres también, ¿no? Entonces, el colágeno ya es conocido, el von Willebrand lo hemos mencionado, pero acá tienen la tromboplastina tisular. ¿Por qué les menciono Porque este es liberado por el tejido o las células y viene a iniciar la vía extrínseca. La protrombina, si se fijan que es el factor 2, nosotros no le decimos por número a la trombina, pero bueno, tiene que estar en condiciones el hígado, igual que el fibrinógeno, que sería el factor 1, que ambos son liberados por el hígado. Y finalmente, el 13, que era el estabilizador de la fibrina, que lo hace insoluble, también viene del hígado, aunque contribuyan los otros, el megacariocito. Pero vean que para coagular hace falta que el hígado esté funcionante al 100%, liberando estas proteínas séricas, que son los factores de coagulación. Y miren, aparece el calcio, obviamente, como factor, que en este caso también se denomina factor 4. Y la vitamina K, ¿por qué? Porque la vitamina K primero la tenemos que introducir con los alimentos. No tenemos enzimas para sintetizar la vitamina K, pero la vitamina K dice necesaria, a su vez, para que el hígado pueda sintetizar y liberar otros de los factores de la cascada. Entonces, esto es muy importante. Me voy a volver, creo que no, en Silverton no, pero en la otra presentación ya les voy a mostrar esto de los factores también necesarios para coagular bien. Este otro cuadro de Silverton, al revés, nos presenta qué necesitamos para desarmar los coágulos, o sea, para hacer fibrinólisis o fibrinolisis, como más les guste. Necesitamos el plasminógeno circulante en cantidad para formar plasmina. Origen hígado, ya lo hemos dicho. ¿Quién lo activa? El TPA y la trombina para ir a la vía final común desde la extrínseco. Disuelve la fibrina y el fibrinógeno. O sea, cuando nuestra sangre está muy procoagulante, necesitamos que el hígado libere más plasminógeno y que se active plasmina para desarmar esa procoagulación que tiende a formar trombina. El activador tisular del plasminógeno, o sea, el TPA, no el PA, sino el TPA, para activar la vía extrínseca, que lo tienen los tejidos, o sea, no el hígado, todos. Entonces, el activador plasminógeno y hígado, y activador tisular de plasminógeno, todos los tejidos. Después hay una antitrombina, y voy a mencionar, sí, las prostaciclinas. La prostaciclina, nos lleva a prostaglandina. Es un tipo de prostaglandina que
favorece, bueno, ya sabemos que las prostaglandinas son mediadoras de la inflamación, permiten notar el dolor, etcétera, etcétera. Las prostaciclinas la libera la célula endotelial que está implicada en este cuadro porque impide la agregación de las plaquetas. Por eso favorece el sistema fibrinolítico y, muy importante, actúa como vasodilatador. Entonces, baja la reacción local de vasoconstricción e impide que las plaquetas se agreguen, ayudando a la anticoagulación. Con esto, digamos, terminamos la presentación o lo que trae Silverton respecto a esto. En la presentación nuestra tienen esto que dice factores de coagulación. O sea, estamos hablando de todos los de la cascada, o sea, el fibrinógeno, el factor 3, el 4 que sería el calcio, el 1 que sería el fibrinógeno, etcétera, etcétera, o sea, lo que conocemos como factores de la coagulación, pero también hay otros factores o sustancias o cosas necesarias para coagular bien. La vitamina K y aquellos factores que son dependientes de que la vitamina K esté presente, que son el 9, el 10, o sea, ya entramos con el 10 en la vía común, el 2 y el 7. El 7 era de la vía extrínseca. Los cofactores que ayudan a que las enzimas puedan ayudar a que los factores actúen, activación del sistema de contacto, que así se llama, lo que permite los contactos célula-célula y las activaciones de estas células, los blancos, las plaquetas, etcétera, etcétera, y el factor 13, porque era el que estabiliza la fibrina. Con todo esto lo que queremos decir es, una persona que coagula mal, ¿qué queremos decir con coagula mal? Que el tiempo de sangría o coagulación lo más básico es largo, pero que cuando hacemos pruebas de hemostasia específicas, tiempo de protrombina, tiempo de formación del coágulo estable, KPTT, APP, que ya las vamos a mencionar, cualquiera de estas pruebas de la hemostasia que den fuera del rango normal, pueden deberse a todos estos factores plasmáticos con el numerito romano, o también puede ser a la falta de vitamina K, a un mal funcionamiento hepático, que faltan factores, o un exceso de sistema procoagulante por una debilidad del fibrinolítico o anticoagulante natural, y todo eso es lo que con esas pruebas vamos a poder averiguar. Volviendo entonces a la presentación, decimos, ¿cómo es la cascada de coagulación cuando no la presenta Silverton? Acá tienen una forma de resumirla, está todo al revés, lo hago a propósito para que la empiecen a manejar. Acá hay un tejido que ha tenido un vaso lesionado. El vaso reaccionó con el primer factor, vasoconstricción, luego con el tapón blanco o el agregado plaquetario, y en tercer lugar con la coagulación sanguínea, que transforma al fibrinógeno en fibrina, y luego el factor 13 la estabiliza en fibrina estable y se forma el coágulo, que puede ser suficiente o no para taponar todo el vaso. ¿Cómo relatamos la cascada de reacciones que hay hasta que logramos la fibrina y el coágulo? Bueno, tenemos lo que sería la vía intrínseca, que sería comenzar con el factor 12, activarlo para que active al 11, para que active al 9, para que active al 8, para que active al 10. Y comencemos la vía común. O bien, la vía extrínseca, que es el activador de plasminógeno tisular, que también le llaman tromboplastina, que activa el factor 7 y el 7 activado al 10. Acá había calcio, fosfolípidos y otras cosas que tenían que estar en concurso. Pero toda la vía común se resume en que la protrombina pasa a trombina, y la trombina, que es la protrombina activa, puede convertir el fibrinógeno en fibrina. Y desde acá tenemos toda la vía común.
Otra forma, bueno, esto es un cuadro en donde tienen todos los factores puestos como en el apunte nuestro, con los numeritos y los nombres. El fibrinógeno con el 1, la protrombina con el 2, la tromboplastina con el 3, el 4 es el calcio, el 5, uno que no hemos mencionado, pero se llama factor lábil, y así. Fíjense que tenemos hasta el 13, y fíjense que le hemos destacado 2. El 8, que era el que activaba, cuando está activo, al 10, y el 10. Y de esto sí necesitamos que se acuerden, porque el factor 8 se llama globulina o proteína antihemofílica, porque cuando no se forma el 8 activo, la falla hemostática del paciente se llama hemofilia A. Por eso se llama también al 8 el factor antihemofílico o factor antihemofílico A. Mientras que cuando el problema de la falta de hemostasia del paciente es debido al factor 10 o al factor Stewart-Prauber, es el factor C o factor autoprotrombina C, y nos faltaría destacar el 9, que acá no está destacado, pero recuérdenlo y tomen nota, porque este es otro factor antihemofílico, el 11, perdón, el 9, dije, yo estoy señalando otra cosa, estoy cansada. El 9 es el otro factor antihemofílico o B, llamado factor Christmas. Entonces, perdón por las confusiones. Hay 3 factores importantes para saber, digamos. Todos son importantes, pero el antihemofílico A, que es el factor 8, que si no, no arranca la vía común. El 9, que es el factor que si falta, da la hemofilia B, el factor Christmas o antihemofílico B. Y el 10, que es el de la vía común, el Stewart-Prauber, que es el anti-autoprotrombina C, porque inicia la vía común, entonces no va a haber coagulación ni extrínseca ni intrínseca. Acá tienen otro cuadrito que, bueno, el día de mañana lo pueden consultar, pero agrupa de manera diferente los factores de coagulación de acuerdo a los que requieren para activarse la vitamina K. Recuerden que las vitaminas son sustancias que en muy poca cantidad se requieren, pero que tienen que estar presentes porque son cofactores de reacciones muy importantes del metabolismo. Entonces, acá la vitamina K es crucial para la coagulación porque hay 4 factores que requieren la presencia y que son sintetizados por el hígado. Otros que actúan simplemente con su presencia como cofactores, otros que activan lo que se llama el sistema de contacto, entre los cuales están estos que están en la vía intrínseca, el 11, el 12, etc. Y otros que están sí o sí requeridos para que se forme la fibrina, y uno obviamente es el fibrinógeno, que era el 1, y el 13, que era para estabilizar la fibrina. Bien, y antes que se nos acabe, acá tienen otra forma de presentarlo, que es, primera etapa de la coagulación, formar la trombina a partir de la protrombina para poder llegar a activar el 10. Esto puede llegarse allí, ahora nos vamos de arriba para abajo, por vía intrínseca o endógena o por vía extrínseca o exógena. De todas maneras, todos van a llegar a la fase común, que es formar trombina a partir del 10 activado, y formar así con la trombina del fibrinógeno la fibrina, formando con su estabilización con el 13. Y esta es la cascada de coagulación presentada por nuestro apunte. De donde se lo aprendan mejor y lo sepan explicar fluido, ahí le dan con ese. Mecanismo intrínseco, mecanismo extrínseco.
llegamos a la vía común que inicia con el 10 inactivo, que pasa al activo, y el 10 activado, en presencia del 5, favorece la formación de trombina a partir de la protrombina, y esto al fibrinógeno en fibrina, y el 13 a fibrina insoluble. Y los puntitos estos, que están acá, están marcando que tiene que haber presencia de calcio o de fosfolípidos, calcio en general o fosfolípidos, para que esta reacción prospere. Importante, cuando se les pregunte por qué una cascada, es porque para llegar al final tienen que haberse dado exitosamente todos los pasos anteriores. Con que un factor falte o esté en menor cantidad, cualquiera de los 13, vamos a tener problemas de coagulación, ¿sí? Acá tienen con colores y otra forma de explicarlo. Estas son las etapas de la vía común, los factores con número más grande, como ustedes quieran, de donde se la aprendan mejor. Esto es también la formación de un coágulo en un vaso, explicado también esquemáticamente hasta la reparación, incluyendo acá, como verán, la estabilización de la fibrina, ¿sí? Y formando primero el tapón plaquetario, etcétera, etcétera. Acá hay otro esquema, este es con mayor flujo, porque el flujo sanguíneo se hace turbulento después de un tapón trombo blanco o de un coágulo en este caso, y esto también puede crecer en las personas que no tienen buen sistema fibrinolítico. Los coágulos van creciendo y hacen como una gota alargada en el sentido de la circulación y pueden llegar a tapar la circulación. El sistema fibrinolítico, desde nuestro apunte, se lo presenta así. Está en circulación el plasminógeno, tiene que aparecer un activador de plasminógeno, sea tisular, o sea, un TPA o un PA, y el plasminógeno transformarse en plasmina, y la plasmina como enzima degradar, lisar la fibrina, y de paso también lisa el fibrinógeno y los otros factores que favorecen su formación. La sangre entonces coagula en mayor o menor grado, siempre está procoagulándose o anticoagulándose. En nuestro sistema en general está anticoagulada, pero cuando gana el sistema procoagulante, entonces aumenta su viscosidad. O sea, podemos decir que la sangre siempre está variando en su viscosidad localmente en los tejidos, pero va a coagular solamente cuando gane en el equilibrio el sistema procoagulante. Formándose entonces una malla de fibrina, que incluso se ve en esta foto, que termina siendo prácticamente una tela, ya no una red de fibrina, haciendo un coágulo ya viejo, ¿sí? Que solamente el sistema fibrinolítico sano podrá desarmar y liberar, e incluso muchos de estos glóbulos rojos en un coágulo viejo van a irse hemolizando y deberá